Levítico 20. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Otra vez, todo el libro vemos la importancia de Dios. Aunque, insisto, aunque quisiéramos eliminar este libro, quitar la importancia, el hecho de que cada momento veamos, habló Jehová a Moisés, pues nos recalca que es muy importante y que Dios no cambia y que si bien no estamos bajo la ley, en la parte ceremonial de culto, los principios de santidad y de pureza siguen vigentes porque Dios es un Dios santo. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ya habíamos visto que las tierras alrededor, las naciones alrededor de Israel, tenían cultos, tenían creencias que no obviamente que no agradaban a Dios, porque el único verdadero Dios es el creador del universo y es el que escribió o el que nos dio la Biblia. Entonces, esas prácticas, dentro de esas prácticas satánicas, idólatras, estaba el culto a este dios Moloc, en donde para recibir favores de parte de él, donde para asegurar su bendición y protección, le entregaban a sus propios hijos a este dios Moloc, y los hijos eran literalmente quemados con fuego, o sea, eran quemados vivos en sacrificio, en adoración a este Dios. Quizá nos podemos preguntar qué tenían en la cabeza estas personas, qué tenían en el corazón, cómo es esto posible. Bueno, sabemos que Satanás existe y que Satanás dice la Biblia que ha cegado el entendimiento de las personas. La palabra dice que atrás de cada ídolo hay un demonio, o sea, hay un poder que nos ciega, que nos trastorna, que nos impide entender lo que estamos haciendo. Y hay mucha gente cegada. Hoy en día vemos gente que puede ser profesionista, gente con un coeficiente intelectual muy alto, y se sigue postrando a una imagen que hicieron ellos mismos de madera o de bronce o de cerámica o de lo que sea. Se siguen arrodillando y siguen pidiéndole algo a algo que ellos mismos hicieron. O sea, es algo ilógico, pero sabemos que el mundo espiritual es real y que Satanás existe y que él ciega las mentes y los corazones, y el hombre y la mujer pueden hacer cosas terribles, ¿no? Yo creo que parte de eso lo vemos hoy en día, tanta maldad, tanta violencia, cosas inimaginables. Decimos, ¿cómo es posible? Bueno, tenemos una naturaleza con una tendencia al mal, y cuando le damos apertura al pecado, le damos apertura a Satanás, a los demonios en nuestra vida, entonces quedamos totalmente cegados a lo que estamos haciendo, ¿no? Y así era esta gente, se entregó a la maldad, al pecado, y hacían cosas que son difíciles de explicar. Un versículo que nos puede ayudar a entender más esto puede ser Efesios 4,
18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, dice que el entendimiento espiritual se entenebrece, está en tinieblas, está en oscuridad. Y entonces eso, junto con un corazón duro, ocasiona o provoca que se pierda toda sensibilidad. Y es lo que pasaba, y es lo que pasa. Endurecemos el corazón y estamos en tinieblas y acto seguido perdemos toda sensibilidad. Ya no hay ni siquiera remordimiento de conciencia. Dice, para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿sí? Se pierde toda sensibilidad. Entonces es el pecado nunca se va a quedar a un nivel superficial. Cuando persistimos en el pecado, vamos a avanzar y a profundizar en el pecado, porque el pecado es como una enfermedad progresiva y mortal. No te quedas ahí, aunque tú digas, voy a probar, pero aquí leve, no. Cuando hay pecado y no te arrepientes, el pecado es como una plaga que te penetra completamente, profundiza en tu corazón y ocasiona que pierdas toda sensibilidad y empiezas a hacer otras cosas que ya no diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces es muy peligroso y estas personas eran personas como nosotros, pero perdieron toda sensibilidad y por eso Dios está hablando acerca de esta adoración, de este culto y qué castigo merecían los que hicieran esto. Sí, vamos a Levítico 20, donde estamos. Los que rindieran este culto a Moloc, dice, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, alguien que ofreciera a sus hijos a Moloc merecía la pena máxima, la pena capital, y tenía que ser apedreado. Y dice que él pondría su rostro contra ese varón, o sea, era muy serio, lo cortaré del pueblo, porque dio sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y profanó mi santo nombre. Pero dice, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo, dice Dios, pondré mi rostro contra aquel varón y su familia y lo cortaré de entre el pueblo junto con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose. ¿Qué pasaba? Que había personas que, decimos en México, se hacían de la vista gorda, cerraban los ojos, no querían meterse en problemas, no querían ejecutar el castigo que Dios estaba diciendo que era la pena de muerte. Y si así lo hacían, entonces Dios mismo iba a intervenir y no solamente iba a cortar al que lo hizo del pueblo, sino a todos los que se hicieron de la vista gorda, porque con Dios hay una cosa, o estás con Él o estás contra Él, así dijo Jesús. El que no está conmigo está contra mí. Entonces no hay una situación que estés neutral, o estás con Dios o estás contra Dios. Y entonces aquellos que querían actuar neutrales, que se hacían de la vista gorda, que no decían nada sabiendo lo que está pasando y sabiendo el castigo que Dios había puesto, ellos también iban a sufrir las consecuencias. Y dice aquí, los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose. ¿Por qué habla de fornicar y prostituirse? Porque recordemos que Dios llamó a la nación ahí en Horeb, llamó a la nación a un pacto. Y ese pacto al pacto al que les llamó es un pacto de matrimonio. La relación a la que Dios ha llamado a las personas es a una relación de matrimonio. De hecho, una de las razones más importantes por la que Dios estableció el matrimonio es para enseñarnos en lo natural a qué clase de relación nos llamó Dios. O sea, así como el matrimonio es la relación más fuerte, más íntima, más poderosa y exclusiva,
Es así a la relación que Dios nos llamó, a una relación donde no hay cabida para un tercero, donde es la relación más fuerte, más íntima y más poderosa, a ese tipo de relación. Y cuando nuestro corazón se desvía a otros dioses, es como adulterar, es como fornicar, es como prostituirse con otros dioses que no son el Dios verdadero, el que nos hizo y el que nos salvó. Dice versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios aborrece todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con la hechicería, la adivinación, con todas las actividades que son paranormales, ¿no? Esa búsqueda del futuro, esa búsqueda de lo sobrenatural que a mucha gente le apasiona. Dios está en contra de eso y dice que Él mismo va a poner su rostro en contra de esas personas, cortándolos de su pueblo. Versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, ¿no? Entonces aquí nos recuerda cuál es la razón. Dios nos está llamando a una santificación. Esa es la palabra clave en este libro de Levítico. La santidad, santificaos, sed santos, sed santos. No actúes como santos, no debe ser una santidad exterior, que es religiosidad y muchas veces es más bien hipocresía, sino sed santos. No es lo mismo hacer que sed. Alguien puede hacer sin ser. Por ejemplo, alguien puede a lo mejor hacer una curación sin ser médico, ¿verdad? Pero aquí Dios dice ser. ¿Por qué? Porque le está hablando a la vida nueva que hay en nosotros. O sea, no hacemos por quedar bien, sino hacemos porque somos y que somos hijos de un Dios santo. Y si Cristo ya vive en nosotros, entonces tenemos que vivir en santidad. Parecía un trabalenguas, pero no, es sed santos. Dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Dice, guardad mis estatutos, o sea, no nada más es conocer los estatutos. Hoy en día, lamentablemente, podemos caer en el error de que porque conocemos la Biblia y aprendemos muchas cosas, estamos guardando. O sea, guardar quiere decir hacer los estatutos de Dios. Es interesante que esta generación es la que más acceso tenemos. Tenemos la Biblia completa, está traducida en muchísimos idiomas. Tenemos acceso a las redes sociales con predicadores, con materiales de estudio, que si ustedes leen la historia de la iglesia primitiva por más de 1000 años no tenía una Biblia completa en su idioma. No había redes sociales, no tenía acceso a grandes predicadores, pero fue una iglesia que trastocó el mundo de aquel entonces. Entonces, al punto que voy es que a veces podemos pensar que porque tenemos mucho conocimiento estamos bien y no. Esta generación es la que más conocimiento tenemos de la sana doctrina, redes sociales y muchas cosas maravillosas, ¿no? La mayor profesionalismo en los servicios. Y no hay un impacto, no impactamos el mundo. ¿Por qué? Porque quizá nada más somos oidores y no hacedores, porque pensamos que porque conocemos mucho estamos bien con Dios, pero no es el conocer, sino el hacer, como aquí decía antes. Sed santos, guardad mis estatutos, no solamente los conozcas, sino ponlos por obra. Como aquí dice, ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico, ¿no? Él nos santifica. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ir en contra de un padre o una madre era merecedor de la pena capital. Así como honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa, el maldecirlos, el faltarles el respeto, el burlarse de ellos,
el hacer algo en contra de ellos merecía la pena de muerte. ¿Por qué? Parece muy estricto, pero era la forma de quitar la maldad entre el pueblo. Hoy, porque no se ejecuta justicia, no se ejecuta el castigo, porque hay impunidad en los gobiernos, es por la razón por la que prolifera la maldad. Y esta era una forma de quitar la maldad, porque la maldad y el pecado se contagia, se expande a su paso. Entonces, Dios en su justicia y en su sabiduría está diciendo que es la forma de erradicar la maldad. Y que otros teman, ¿no? Porque otros veían esto y temían, y eso les hacía no actuar mal. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente quiere decir obligatoriamente, sin falta van a ser muertos. Entonces, había algunos casos, como vimos el capítulo anterior, donde hubo una relación entre un hombre y una mujer que estaba desposada, no hubo pena de muerte porque se entendía, el contexto era diferente. En este contexto, este pecado sexual, había adulterio, quiere decir, dice, cometió adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, o sea, los dos estaban adulterando, los dos estaban teniendo relación fuera del matrimonio cuando tenían un matrimonio, cuando tenían un compromiso que es santo. Entonces, los dos merecían la muerte. Dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. No hablamos que la desnudez implica cualquier tipo de actividad sexual, ¿no? Puede ser desde ver a alguien con fines sexuales, con lascivia, con morbosidad, tocamientos inapropiados, etcétera. Todo tipo de actividad inapropiada incluye esta palabra desnudez. O sea, la intención era pecaminosa y llamaba a la pena de muerte. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos hablado, la relación entre un hombre y una mujer es en un matrimonio es tan íntima, llegan a ser una sola carne, que el hecho de que duerma con su nuera es como casi dormir con tu propio hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nuera y el hijo, su esposo, se hicieron una sola carne. O sea, son cosas que no entendemos, pero ¿por qué no las podemos entender al 100%? Porque tenemos una mente reprobada, realmente tenemos una naturaleza caída. A partir del pecado de Adán, nuestra mente, nuestra alma, todo está corrompida. Y esto, la ley de Dios nos abre los ojos para entender el grado de perversión. Esto es grave perversión, no es cualquier cosa, es grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, habla del homosexualismo. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Entonces, aquí habla de quemar al fuego. Aunque no nos especifica si serán quemados vivos, no lo especifica. Lo más probable es que se refiera a que fueran apedreados, que era la forma en que se ejecutaba en el Antiguo Testamento. La ejecución era a pedradas y posteriormente sus cuerpos eran quemados al fuego como una señal visible
o sea, al quemar sus cuerpos muertos como una señal visible, como un mensaje para toda la comunidad de la perversión que se había hecho, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues se extendía a más miembros de la familia y por eso ameritaba que fueron apedreados y quemados. ¿Por qué podemos entender que eran quemados ya muertos? Porque si ustedes buscan Josué 7:25, Acán fue quemado, Acán fue apedreado y luego fue quemado. Primero fue apedreado y luego fue quemado. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. O sea, los que practican bestialismo, zoofilia, que tienen este gusto sexual por los animales, pues es una grave perversión y hasta el animal tenía que morir. Entonces, ¿por qué un animal tenía que morir? El animal no peca porque el animal no es un ser moral, el que pecaba es el hombre, pero era tan grave ese pecado que era una forma de eliminar esa mancha que deja el pecado, esa huella que deja el pecado, esa evidencia que deja el pecado. Por eso el animal también moría, ¿no? Tenía que morir porque había que borrar cualquier huella visible de esa gran maldad. Y recordemos que Romanos 8:19-22 dice que la creación misma tiene un deseo ardiente por la manifestación de los hijos de Dios, porque la misma creación por el pecado ha sido afectada, ¿sí? Sufre, la misma creación sufre la maldad y el pecado que entró a este mundo. Y tenemos que entender que todos los pecados son espirituales y contaminan todo el ambiente, la ciudad, nuestra casa. No hay ningún pecado que nada más te lo quedes tú. El pecado es espiritual, no es físico y se esparce. Es una fuente de corrupción, de contaminación. Y por eso Dios, que es un Dios santo, tenía que borrarse cualquier señal visible, cualquier situación tenía que quedar eliminado. 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, o sea, abominable, detestable, algo horrible. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, tenían que ser apedreados, ejecutados a los ojos del pueblo, para que el pueblo temiera y no siguiera ese tipo de actividades. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo, ¿no? Aquí está prohibiendo tener una relación sexual con una mujer que está en su periodo menstrual. Ahora, ¿por qué era esto? ¿Por qué pedía Dios esto? Bueno, porque si recordamos en capítulos anteriores, como Levítico 15, el flujo menstrual no es pecado en sí, pero representaba una impureza ceremonial temporal. Entonces, si una mujer estaba en su periodo, todo lo que donde se sentaba se contaminaba y así era una reacción en cadena de contaminación. Entonces, tener relaciones en ese tiempo era considerado como un acto de desprecio a las leyes de pureza dadas de Dios. Por eso era desagradable, porque era despreciar las leyes que Dios había puesto acerca de la impureza ceremonial. Era una rebelión, era menospreciar lo que Dios había dicho al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la ley se cumplió en Cristo, que nosotros no estamos bajo la ley, ¿sí? Vamos a ver Romanos, de todas estas leyes, Romanos 10:4.
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, nos dio ejemplo, pero la ley ceremonial, los sacrificios y este tipo no son aplicables a nosotros, ¿no? El único que se sigue repitiendo en el Nuevo Testamento es el evitar comer sangre. Pero el principio que emana de estas leyes sigue vigente, que es santidad y pureza delante de Dios. Entonces, aunque nosotros no estamos obligados, hay un principio que nos enseña con esto, ¿no? Y es que Dios se interesa incluso en los aspectos más íntimos de nuestra vida, que debemos de guardar la pureza y la santidad en lo más íntimo. También nos enseña que tenemos que tener autocontrol en nuestra vida personal y en nuestra vida sexual. No actuar por instinto como animales que no se controlan, sino los hijos de Dios tienen dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo el dominio propio. Ejercer el dominio propio, no actuar jalados o incitados por deseos momentáneos o por placer puro, sino actuar siempre con el deseo de glorificar a Dios, ¿no? Obviamente la relación sexual entre un esposo y una esposa la creó Dios, vino del corazón de Dios y Dios se agrada y se glorifica, no es pecado. Entonces podemos citar, por ejemplo, 1 Corintios 7, del 3 al 5, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, realmente aquí lo que está diciendo Dios es que Dios alienta a que el esposo y la esposa disfruten una vida sexual plena, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Sin embargo, tiene que haber un mutuo consentimiento de los dos, porque ya no, sus cuerpos se pertenecen. No puede uno decidir algo sin que el otro esté de acuerdo. Tiene que haber mutuo consentimiento. Entonces, si en esos días la mujer está más frágil, más delicada, el hombre también tiene que respetar y tiene que haber un mutuo consentimiento, ¿no? Ahora, científicamente, biológicamente, se sabe que en esos días no es tan recomendable tener relaciones porque puede haber propensión a infecciones o a ciertas enfermedades, quizá no graves, pero hay más propensión a que eso suceda. Entonces, aunque no estamos obligados a que esto sea, pero sí estamos obligados a vivir una vida pura hasta en lo más íntimo, a tener dominio propio y a que sepa el hombre y la mujer que no puedes forzar o obligar, aunque sea tu esposo o tu esposa, no los puedes obligar a tener intimidad si ellos no quieren. Son decisiones que se tienen que hablar entre esposo y esposa, ¿no? Entonces eso es lo que podemos aplicar hoy en nuestros días. Levítico, vamos a regresar a Levítico 20. Dice, versículo 19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no la descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. De alguna forma Dios aquí estaba advirtiendo, ¿no?, que no iba a haber una descendencia, no iba a haber un legado con los hijos por este pecado. Ya sea que no tuvieran hijos o fallecieran, no lo especifica, pero Dios iba a intervenir castigando estas desobediencias.
Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite, o sea, que os expulse de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, ¿no? Todavía no entraban a la tierra prometida, pero Dios lo estaba advirtiendo, que tuvieran cuidado porque si no vivían en santidad, siguiendo los mandamientos de Dios, Dios los iba a sacar de esa tierra. O sea, Dios los iba a introducir a esa tierra, pero la permanencia en la tierra estaba condicionada a su obediencia, ¿sí? Entonces, repito, Dios los iba a introducir a esa tierra, pero su permanencia en esa tierra estaba condicionada a su obediencia. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea, todas las naciones que vivían en esa tierra que Dios les dio eran naciones extremadamente perversas sexualmente, idólatras, y obviamente había muchísima actividad demoníaca en todas esas familias. Era naciones donde se veía, se sentía pues un ambiente totalmente mundano, entregado a las tinieblas. Y por eso Dios les está diciendo que tengan cuidado de no seguir como esas naciones que Dios sí estaba echando delante de ellos. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. O sea, que es una tierra muy próspera. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, que os he apartado de los pueblos. Eso es santidad. O sea, yo los escogí, pero no los escogí para que te comportes igual que los demás, para que tengas el mismo estilo de vida, los mismos gustos, los mismos afectos, ¿no? Como hoy vemos que lamentablemente los cristianos a veces no nos parecemos, o nos parecemos totalmente al mundo, ¿no? A lo mejor no nos comportamos tan mal, pero en nuestra vida diaria hacemos lo mismo, seguimos las mismas modas, las mismas tendencias, el mismo razonamiento, y pues eso nos debe dejar meditar, ¿no? Porque dice que Dios nos apartó a Israel. Ese es un ejemplo. Dios apartó a Israel de las naciones, pero también hoy en día aplica a los creyentes. Hemos sido apartados para Dios de entre los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. O sea, Dios les quiso enseñar lo que es limpio y lo que no es limpio. Todos los animales los creó Dios. Eso es interesante. Todos los animales los creó Dios, y no porque Él los creara eran limpios. O sea, es algo que debemos de pensar. O sea, Dios quería enseñar a su pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es limpio y no lo limpio. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay muchas cosas que pueden parecernos buenas, pero no son lo mejor, porque afectan nuestra pureza delante de Dios. Y Dios nos ha llamado a santificación. Habéis pues de serme santos, fíjense la insistencia, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, eres mi tesoro, eres mi pueblo, no eres cualquiera. Los demás pueden, tú no puedes. Los demás pueden, tú no puedes. ¿Por qué? Porque el privilegio de ser hijo de Dios, el privilegio de que seas de Dios, también conlleva una responsabilidad, que es ser santo como Dios es santo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos, ¿no? Hay religiones, por ejemplo, la religión tradicional evoca espíritus de muertos, habla con personas que ya murieron, que canonizaron, que les llaman santos, y oran a ellos, ¿no? O ir al panteón a hablar con tu papá, tu abuelito, tu tía, personas que ya murieron. Eso es evocar espíritus de muertos, y eso es pecado a tal grado y tan grave que merecía la muerte. No podemos hablar con muertos.
sean que le llamemos santos o seres queridos. Esos juegos que se hacen de la Ouija, creo que así se le llama ese juego, o que contratan médiums para hablar con el espíritu de alguien que ya murió, para que nos diga dónde está el tesoro, o para volvernos a reencontrar con él, como algunas películas, ¿no? Hay una película muy famosa que no me acuerdo del nombre, que salía Demi Moore y no me acuerdo qué otros artistas, que había una medium ahí. A mucha gente se le hace qué romántico, qué bonito, qué emocionante, porque el pecado así lo disfraza Satanás como algo bonito, conmovedor, pero es espiritismo, es ocultismo y está prohibido por Dios. Y aunque hoy no se aplica la pena de muerte y los únicos que pueden aplicar la pena de muerte son los gobernantes en los países donde está permitida, sí podemos entender el grado de severidad que marca Dios para ese tipo de prácticas. Es tremendamente abominable para Dios.